Buenos días, mi nombre es Dayan Méndez y hoy voy a hablar acerca de inteligencia artificial y este tema que últimamente ha tenido repercusión y se ha estado hablando mucho. Y como lo dice el título, voy a hablar de si la inteligencia artificial dominará el mundo o nosotros dominaremos a ellos. Bien, aquí un poco de mi background. Tengo estudios de ingeniería electrónica en la Universidad del Norte, igualmente una maestría en la misma. Y tengo experiencia trabajando en inteligencia artificial, machine learning, deep learning, computer vision, Python, pues más. Y bueno, me he dedicado los últimos 4 o 5 años a trabajar y a investigar un poco también acerca de todas estas redes. ¿Bien? Bueno, haremos un poco de una introducción, una representación de un modelo de inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, su evolución, la creación, algunas aplicaciones. También veremos un poco de precauciones, ventajas y limitaciones al usar las inteligencias artificiales y responderemos nuestra pregunta que nos trae acá. ¿Dominarán el mundo la inteligencia artificial, sí o no? Entonces, si realmente solamente tenemos una visión de inteligencia artificial por lo que vemos en la película, estilo Terminator, Yo Robot o Megan, pues claramente vamos a pensar de que la inteligencia artificial nos va a derrotar y no solamente derrotar, sino nos va a dominar y destruir la raza humana, lo cual hoy en día no es cierto y estamos bastante lejos de llegar a este punto. Hoy en día la inteligencia artificial muchas veces se ve en aplicaciones como detección de emociones, detección de enfermedades en algunos tipos de plantas, asistentes virtuales como el Alexa de Amazon, el OK Google que usamos, y en Siri, por ejemplo, de Apple. También hay aplicaciones médicas que nos pueden ayudar a, por ejemplo, determinar si hay algún tipo de cáncer o lesiones pulmonares o en el corazón, o como el popular ChatGPT, que creo que es el que ha traído esta discusión acá, y que nos puede, por ejemplo, hasta recomendar ideas de qué hacer en nuestro cumpleaños. ¿Bien? Pero realmente una inteligencia artificial se ve algo como esto, no es magia negra ni un artilugio raro, brujería. Realmente es un montón de matemática, básicamente operaciones matriciales, multiplicaciones, sumas sucesivas y se hacen un montón de veces. Y básicamente todo ese montón de capas, de entradas y de capas ocultas nos producen los resultados que vimos en las diapositivas anteriores. Pero no es nada raro, no es magia, es solamente matemática detrás de todo esto y así realmente se ve un modelo. Bien, es básicamente una combinación entre matemática y algoritmos, no es más, pero precisamente eso es, digamos, lo que el usuario que no trabaja en inteligencia artificial lo ve como magia, pero no, a la final es mucho algoritmo y mucha matemática. Bien, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente, para estas dos definiciones, una de John McCarthy, que tal vez fue una de las primeras personas que habló del tema de inteligencia artificial, y es la ciencia y la ingeniería de la creación de máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. ¿Bien? Realmente este término de inteligencia artificial no nace en Hollywood, no nace en la ciencia de la computación, y se refiere precisamente a crear programas que sean de alguna forma inteligentes y que puedan responder a acciones en el mundo real. Y esta segunda definición que también me gusta es básicamente una simulación del comportamiento humano inteligente y se trata básicamente de un ordenador o un sistema diseñado para percibir su entorno, entender su comportamiento y realizar acciones. La inteligencia artificial está enfocada en eso, en que un ordenador realmente aprenda cosas y pueda responder a este aprendizaje con acciones en el mundo real. Bien. Y bueno, esto tampoco es un término nuevo, realmente casi desde 1950 se viene hablando de inteligencia artificial. Tal vez el pionero fue Alan Turing con el proceso de la máquina de Turing, que para los que vieron la película o han visto acerca de Alan Turing, pues él diseñó una máquina, un proceso para descifrar las comunicaciones de los nazis. Y por ahí, John McCarthy en 1956 realmente fue quien se refirió por primera vez a este término de inteligencia artificial en una conferencia. Por ahí en el 64 nace un chatbot, se llama Elisa. En el 97 IBM desarrolló un computador que jugara ajedrez y que por primera vez pudo vencer al campeón mundial.
pero es un término que bueno, inteligencia artificial se viene trabajando hace más de 70 años, ¿bien? Pero visiblemente ha tomado más notoriedad, tal vez en los últimos 10 años, tal vez con el lanzamiento de Siri, en donde ya los usuarios, las personas del común empezaron a utilizar más inteligencia artificial, el asistente virtual. Por ahí en 2012 hubo una red convolucional que se llama LesNet que pudo clasificar más de 1.200.000 imágenes y desde el 2012 en adelante han salido muchas aplicaciones a partir precisamente de ese uso de las redes convolucionales en otros campos también de la inteligencia artificial. En 2014 Amazon lanza Alexa, Google lanza AlphaGo, que es una inteligencia artificial que juega un juego de Go que fue capaz también de derrotar al campeón. Y por ahí en 2018-2019 nace ChatGPT. Su forma básica no estaba tan avanzado como está ahora. Y en el 2022 lanzando la versión 3.5 y la 4, que realmente OpenAI ha hecho un buen trabajo con eso. Bien, pero realmente, ¿qué hizo posible la inteligencia artificial? Hay dos cosas importantes y es los datos. Hoy en día hay muchos datos. El uso del Internet, el uso de redes sociales ha traído una explosión de datos muy grande. Y el segundo factor importante son los computadores. Los ordenadores, que cada vez han sido más potentes, sobre todo en la era del 2000 hacia adelante, fue lo que realmente propició el desarrollo real de inteligencia artificial. Muchos de los métodos ya estaban anteriormente creados, desde los años 50 hasta los 2000 ya la mayoría de los métodos que se usan hoy en día para inteligencia artificial ya estaban hechos, pero era muy difícil implementarlos porque no había por lo menos computadores potentes para hacerlo. Hoy gracias a esto se puede. Y bueno, ya terminé. ¿Será que la inteligencia artificial se apoderó del computador? Bueno, por aquí. Y básicamente los pasos para crear una inteligencia artificial es tener datos, que es el insumo principal. Se hace un proceso de ordenarlos, limpiarlos, se entrena un modelo de inteligencia artificial, como que les expliqué en la diapositiva anterior. Este modelo se evalúa, se ve se revisa qué tan bueno o qué tan malo es realizando la acción. Y por último, si consideramos que es lo suficientemente bueno, se hace un lanzamiento, un despliegue de este modelo, pero siempre se está revisando para hacerle mejoras. ¿Bien? Cada vez que se lanza un producto con inteligencia artificial, no es un producto 100% preciso. Siempre hay casos en donde no va a funcionar tan bien y en otros donde sí lo va a hacer muy bien, pero siempre se está evaluando qué tan bien lo hace o qué tan mal para seguirlo reentrenando y mejorando cada vez más. Bien. Y en el mercado realmente hay muchas aplicaciones para todo. Hoy en día en muchos campos se está usando la inteligencia artificial. Bueno, los asistentes virtuales, OK Google, el Siri, Amazon con su Alexa, pero también hay aplicaciones que podrían ayudar, por ejemplo, a detectar cambios forestales al medio ambiente y que tengamos un cuidado más efectivo y más rápido. Por ejemplo, detectar zonas dañadas o donde hayan habido muchos cambios ambientales de forma rápida. En la detección, el reconocimiento de rostros, que es algo que está implementado también en muchos de nuestros teléfonos. El desarrollo, por ejemplo, de vehículos autónomos es posible gracias a la inteligencia artificial. También tenemos aplicaciones como DALI, que genera imágenes a partir de texto y que, bueno, se ve muy creativa. Por ejemplo, acá que le piden que dibuje un astronauta montando a caballo con un estilo realista, lo hace de esa forma. O si queremos que nos dibuje un Napoleón Bonaparte en forma de gato y con un queso en la mano, o que nos ayude a diseñar, por ejemplo, no sé, sillas con formas de aguacate. Estas son inteligencias artificiales, bueno, y hay muchos más, en el campo médico también hay otras, pero todas las compañías realmente y las grandes empresas de tecnología, todas están desarrollando inteligencia artificial, no ahora, hace mucho. Facebook, una de las pioneras, Google también. De hecho, muchos de los desarrollos de las demás compañías también ha venido por algunas publicaciones y avances que han tenido dentro de las empresas de Facebook y Google. Pero todas tienen alguna división, todas hacen algo con inteligencia artificial. ChatGPT, eh, bueno, entonces,
ChatGPT, que realmente estuvo muy financiado por Microsoft. Bueno, hay muchos fondos detrás del desarrollo de esto, pero las grandes compañías también están envueltas y son los que tal vez dan el salto más grande, es porque tienen los recursos. Y desarrollar inteligencia artificial cuesta por el gran poder de cómputo que las grandes aplicaciones requieren, pero hay otros desarrollos en inteligencia artificial que no requieren tanto cómputo, pero sí es muy necesario tener ordenadores potentes para esto. Pero no toda la inteligencia artificial es lo que parece. Hay este humanoide que es Sofía, luzca, muy, no sé, futurista y el estilo de Hollywood. La inteligencia artificial detrás de ella no es tan grande como quisiéramos ver, bien, como la vende el marketing. Realmente las conversaciones que pueden tener con Sofía son conversaciones preconfiguradas. Básicamente es un humanoide que antes se le dice realmente qué tipo de conversación va a tener y se preconfigura un poco de qué va a hablar. Ella sí es capaz de entender y entender la voz de la persona y saber qué le está preguntando, pero la respuesta está más o menos preconfigurada. O estos robots de Boston Dynamics que realmente ellos no aprendieron a hacer esos movimientos. Esos movimientos ya los ingenieros en robótica previamente determinaron y diseñaron. Y la inteligencia artificial realmente se encarga de decidir qué movimiento hacer o no. Por ahí hay unos videos en donde ellos están cargando objetos o, no sé, portando armas, disparando objetivos, pero realmente muchos de esos movimientos ya están previamente configurados y la inteligencia solamente se encarga de decidir qué debe hacer. Y otra cosa que quiero desmitificar es que no todo lo smart es inteligencia artificial. Muchas veces vemos aplicaciones que dicen que usan inteligencia artificial, pero no la usan. A veces son un montón de lógica programada y puede ser una muy buena lógica, pero no hay un modelo de inteligencia artificial corriendo detrás. O no sé, o porque las neveras digan que son smart no significa de que hay una inteligencia artificial. Que pueda ver YouTube en la nevera no es inteligencia artificial, solamente que tienen funciones, hay mucha lógica detrás de ellas, pero no hay una inteligencia artificial. O el Smart TV tampoco es inteligencia artificial, no es que te esté recomendando, no sé, cuáles son tus gustos o cuáles son las películas o las series que deberías ver, no hay tal función detrás de eso, ni la nevera te está diciendo cuál es la dieta o cuáles son los productos que deberías consumir primero antes de que se venzan o algo así. No hay nada detrás de eso. Entonces hay que desmitificar un poco eso. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener al momento de usar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es infalible, tiene muchas cosas por mejorar y a veces creer que la inteligencia artificial puede resolver todos nuestros problemas es un error. No, hay muchas personas que hoy en día dejan que la inteligencia artificial, por ejemplo, decida qué pareja buscar, si no quieren socializar con las personas, no, mejor que lo haga la máquina, o sea, qué ropa debe utilizar. O sea, decisiones que propiamente son básicas de nosotros y que definen nuestra personalidad, a veces preferimos que otros las tomen. En ese caso, hay un problema y es que no podemos, por pereza o no sé, tal vez por miedo, dejar que la inteligencia artificial tome todas nuestras decisiones. A la final es un computador que tiene seguramente mucha información preconfigurada y aleatoriamente decide qué te debes poner, pero realmente ni siquiera está de acuerdo, de pronto eso ni siquiera define tu personalidad. ¿Sí? Creer que nunca se equivoca y no supervisarlas. Muchas veces pasa de que puede que sea muy buena la inteligencia artificial que diseñamos, como por ejemplo en el caso, hay un problema con los carros autónomos, y es que cuando detectaban las señales de stop, bien, si las señales de stop estaban sin esas cintas, él era capaz de reconocer que era una señal de stop. Pero al colocarle esas cintas, él pensaba que era una señal de tránsito que avanzara a 70 kilómetros por hora. Entonces, es muy buena detectándola, pero hay casos en donde realmente puede fallar. Y este es en donde siempre se está mejorando continuamente, porque hay que encontrar muchas veces estas fallas, no son 100% efectivas y siempre hay que estarlas probando. Por eso el proceso del despliegue siempre hay un proceso de mejora intrínseco dentro de eso. Las redes también tienen sesgos, se ha encontrado que hay tendencias dentro de la red, muchas veces por los datos, como se entrenan, las redes crean ciertas tendencias que pueden terminar, no sé, en discriminación o en racismo, y realmente la red no sabe qué es racismo, no sabe qué es discriminación.
entienden eso, realmente se basan mucho en sus datos históricos. Y si los datos históricos ya vienen sesgados, la inteligencia artificial va a tomar decisiones sesgadas. Entonces, si, por ejemplo, crean una inteligencia artificial para perfiles de personas que buscan trabajo, que hoy en día lo están haciendo, si la inteligencia artificial, por ejemplo, en tecnología, los datos históricos son de que siempre son hombres, hombres blancos, y lo entrenan con eso. Cada vez que o aplique una mujer o aplique un negro o un árabe, entonces va a decir que es menos probable de que sea bueno haciéndolo, pero no es porque la red realmente o la inteligencia artificial quiera discriminarlo, es porque sus datos históricos están basados en que la mayoría de datos fueron entrenados de esa forma. Entonces, hay datos, hay que tener eso muy en cuenta, de cómo fue entrenado la red, con qué datos, y eso también nos va a dar un poco de las luces de cómo va a responder el sistema. Así que eso es muy importante y en eso también se está trabajando. Y desconocer sus usos y limitaciones. Siempre es muy importante saber para qué están diseñadas las redes. ¿Okay? Porque muchas veces creemos de que pueden decidir todo, pero la realidad no es esa. Por ejemplo, si yo trabajé en una red artificial que detectaba ciertos tipos de armas, ¿bien? Pistolas y navajas. Pero la red, si le ponían una escopeta, él no sabe que es una escopeta. Entonces, si solamente se entrenó para detectar dos tipos de armas, no va a detectar más de eso. Puede que detecte alguna que otra porque, porque bueno, a veces falla detectando una categoría u otra, pero no significa de que esta red esté entrenada para hacer eso. ¿Bien? Entonces, siempre es muy importante saber qué casos son los que puede detectar y no relajarnos, porque eso también nos puede llevar a incurrir en errores. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta realmente para qué se usa. Pero hay muchas ventajas de utilizar la inteligencia artificial. Realmente sirve como una herramienta de apoyo al ser humano. Como son ordenadores, tienen la capacidad de recopilar, analizar y clasificar grandes cantidades de datos que nosotros no podemos hacer. Hay muchas relaciones que pueden encontrar que nosotros al tener un montón de datos y mirar un montón de datos simplemente no podemos procesar toda esa cantidad de información. Sirve también para automatizar procesos, cosas que antes solían ser muy monótonas, como llenar un formato, transcribir una hoja de papel a digital, pues podría hacerlo una máquina de forma automática, redactar los correos, digamos que siempre, por lo general hay muchos correos que uno siempre está generando como algún tipo de plantilla, pues la máquina podría hacerlo y eso nos da tiempo para hacer otras actividades que en realidad requieran de mayor creatividad y de mayor razonamiento. Y esto pues a la final nos ayuda a mejorar la toma de decisiones. La inteligencia artificial pues se puede ver como una herramienta muy útil en muchos campos, no solamente para ocio, sino en el campo médico y en el cuidado también medioambiental. Pero esto a su vez hoy en día también tiene unas limitaciones, y es que realmente la inteligencia artificial no tiene voluntad propia. O sea, no es que hoy la inteligencia artificial detecte gatos y mañana le da la gana de detectar perros. Si solamente la entrenaron para detectar gatos, no va a detectar perros al día siguiente. Ella no tiene la capacidad hoy en día de decidir qué quiere hacer, no como nosotros. Como tal, no hay una conciencia, no hay esa autodeterminación. Y hoy en día aprenden imitando. O sea, la inteligencia artificial no aprende por sí sola, ella aprende en base a ejemplos, en base a datos históricos. Así que no hay realmente ni siquiera hay tal aprendizaje. Nosotros, los seres humanos, a veces ni siquiera sabemos cómo aprendemos, pero la inteligencia artificial hoy en día aprende básicamente de imitación y de que puede recopilar gran cantidad de datos, pero no hay una inteligencia, bueno, tal vez propiamente como la de los humanos, ¿no? Y no son 100% precisos y siempre van a requerir un poco más de entrenamiento. Por ejemplo, aún pasan casos de esto en donde una inteligencia artificial puede detectar las manzanas como pinceles, como lápices, si se cambia un poco el fondo, por ejemplo, este tipo de formas. Entonces, uno de los trabajos que también se está haciendo es intentando averiguar qué aprende la red, la inteligencia artificial. Muchas veces, y ese es uno tal vez de los conflictos por los cuales lo quieren regular, y es que hoy en día lo que sucede dentro de la red, en esas capas ocultas, así como muchas veces nosotros no somos capaces de razonar por qué aprendemos tal cosa o por qué aprendemos algo en particular, realmente la red dentro de esa matemática no se sabe exactamente por qué aprenden o por qué hacen bien la tarea para la que fue entrenada. Solamente funciona. Entonces, ahí hay un problema, el cual todavía se está investigando. Entonces, por ese tipo de razones, para mí, la inteligencia artificial
no dominará el mundo, sí dominará las tecnologías digitales porque sí van a salir, va a ser la reina de lo digital en los siguientes años. Vamos a tener un montón de aplicaciones con inteligencia artificial y todas van a tener el apellido de inteligencia artificial porque eso va a seducir. Esto también, muchas veces hay demasiado marketing detrás de esto, pero lo más probable es que a vuelta de 5 años, por los avances que hemos visto, la mayoría de aplicaciones van a tener inteligencia artificial integrada. ¿Dominarán al ser humano? No, a menos de que realmente por nuestra pereza queramos cederles el control, pero para mí no. ¿Y representan un peligro? Pues para mí no, porque representa una herramienta con grandes beneficios que hay que seguir desarrollando, pero debe ser usada teniendo en cuenta su limitación de aplicabilidad. Y por último, una frase que me inventé, y es que para mí la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a encontrar relaciones y automatizar procesos que antes no podíamos para lograr mejores decisiones. La inteligencia artificial no viene a dominar el mundo, sino que viene como apoyo en la búsqueda de una mejor interconexión y así generar una relación más inteligente y estable con el mundo que nos rodea. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Okay, sí. Bueno, mucho gusto, Brian. Muchas gracias por tu charla. Y bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Aguilar. Trabajo actualmente como ingeniero de datos. También hago parte de la comunidad de Python Barranquilla. Bueno, no sé si para bien o para mal me apodan el Sniper. Bueno, la pregunta para ponerte primero en contexto es el siguiente. Digamos, hay mucho hype, hay mucho boom con todo el tema de la inteligencia artificial y hay mucho miedo de que si va o no va a destruir empleos, si va o no a reemplazar a las personas. Yo comparto la misma visión que tú tienes. Yo no creo que la inteligencia artificial sea la malvada, sino que hay que tener cuidado son con las personas que lo van a usar. Y mi pregunta va más enfocada a que, no sé si tú te has enterado que en Estados Unidos el CEO de OpenAI ha estado acudiendo pues al Congreso para pedir que regulen el uso de la inteligencia artificial. Pero sale como muy sospechoso porque, bueno, en primero, ellos han creado este monstruo y dos, porque se sabe que en Estados Unidos hay una larga historia de monopolios y hay un miedo de que quieran utilizar el Congreso para afectar los proyectos open source. Y quería saber cómo tu opinión respecto a eso, si tú crees que si el Congreso cede a las pretensiones del CEO de OpenAI de tal manera que se afecte los proyectos open source, podría llegar a ser pues perjudicial pues para todos nosotros como comunidad de programadores, que hay que reconocer que el open source ha sido uno de los grandes influyentes en toda esta revolución digital. Bueno, inicialmente también OpenAI, hay que también recordar, nace también como una fundación abierta, teoría, sin ánimo de lucro, y ahora que tienen un buen producto y es bastante visible, ahora sí quiere cerrar un poco más. Hay que ver que hay mucho negocio detrás de esto. ChatGPT cuando nace originalmente ni siquiera el API era paga, era libre, y cuando no era tan buena no había ningún problema. Ahora que tiene más entrenamiento y es relativamente buena, quieren empezar a hacer ese tipo de cosas, hacer ese tipo de regulaciones. Yo no estoy de acuerdo inicialmente en que se empiecen a hacer ese tipo de regulaciones cuando aún realmente no se conoce bien cómo aprenden todo este tipo de redes y qué realmente es lo que están aprendiendo. Bien, sobre todo porque seguramente por el mercado ellos querrán amoldarse a sus condiciones de trabajo y es una gran compañía, o sea, ellos se soportan con un funding bastante alto, así que para ellos desarrollar, o sea, una compañía pequeña no puede desarrollar una inteligencia artificial como ChatGPT, porque requiere mucho tiempo, mucha capacidad de cómputo y mucho dinero. Entonces, eso es relativamente sospechoso, no suena bien, no se escucha bien, y yo creo que sí hay que regular, pero sobre todo hay que regularnos nosotros como seres humanos sobre los usos. O sea, nosotros tenemos que entender bien para qué está hecho y no dejarnos meter los dedos tanto con el marketing de que puede resolver todo o que puede... No, porque realmente no es así. Entonces, la visión mía está más en analizar bien qué es lo que nos están vendiendo y que realmente la inteligencia artificial no puede tomar, todavía al nivel que está, no puede tomar decisiones, no puede ser una inteligencia artificial que tome las decisiones, sino que sea realmente una herramienta de apoyo.
Hoy en día hoy la inteligencia artificial no podría determinar si tienes cáncer o no, debería verlo un médico, pero sí puede ayudarlo a detectar, por ejemplo, en qué zona se debería fijar para revisar si realmente hay o no hay una anomalía dentro del cuerpo. Pero eso de OpenAI es bastante extraño y ellos ya venían con, antes de lanzar el GPT-4, decían que no lo iban a lanzar porque podía ser un arma muy peligrosa. O sea, todo eso son como estrategias de marketing para poder hacer más eco de sus productos. Pero no suena bien que quieran regular algo, sobre todo las grandes compañías, porque seguramente las pequeñas van a estar perdiendo y porque no tienen cómo responder a eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más que todo, pues, por acá. Teniendo en cuenta que no hablo de Blake, sí, Blake fue el que la inteligencia artificial logró como engañarlo y hacerle creer que tenía inteligencia o raciocinio. No me refiero a Blake, sino a otro de los padres de IA de Google, que básicamente renunció y está como haciendo mucho activismo para el tema de parar IAs. Creo que tiene que ver con lo que mencionaste, el tema que hay capas como que no pueden controlar de pronto cómo ella puede aprender ciertas cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso, él decía que no se tenía total, digamos, no se puede tener total control de una IA, que ningún creador puede, digamos, dar como validez de que tiene total control sobre ella. Teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, ¿cuál es tu posición acerca de Basilisco de Rocco? No entendí la última parte acerca del Basilisco de Rocco. No sé qué, disculpa. ¿Me podrías dar un poco más de contexto de qué es? Bueno, es como básicamente como un pensamiento un poco filosófico, algo es como lo que tienes diciendo, como que la IA en algún momento podrá tomar control y crear un caos y cosas así. Okay. Lo que sucede hoy en día es que precisamente por la matemática que hay detrás de la inteligencia artificial, sobre todo en estas redes convolucionales, que hay muchas capas y capas, entonces hay demasiada abstracción matemática. Entonces llega un punto en donde, por ejemplo, ingresa una imagen, pero, por ejemplo, algo como esto, pero mientras se van haciendo esas operaciones matemáticas que van dividiendo esa imagen en partes pequeñas, en fracciones, y van detectando qué es lo que hay dentro de la imagen, realmente el significado de lo que es una imagen se pierde mientras hace ese proceso. Por eso realmente no se sabe muy bien qué es lo que está aprendiendo. Es como si te preguntaran, ¿tú eres capaz de decir por qué eso para ti es un carro? Pero o sea, que puedas explicar conscientemente de por qué esa imagen para ti representa un carro. Estoy casi seguro que es difícil. Todo no puede explicar en todo. No sustenta en base a los conocimientos, pero realmente uno tampoco sabe internamente qué hace el cerebro, porque ni siquiera la neurociencia va tan avanzada para que sepamos nosotros cómo aprendemos. Pero precisamente las máquinas o sea, lo que se hace es imitar un poco ese proceso. Y eso es lo que hay hoy en día. Nosotros tenemos como una réplica de cómo aprendemos, pero realmente tampoco estamos seguros ni cómo lo hacemos nosotros, ni qué, por ejemplo, significa que es tener conciencia o no. Así que, bueno, se ve como un poco caótico si miramos como a futuro, si seguimos avanzando, pero hoy en día el control, el no control realmente de la inteligencia artificial se basa precisamente en que detrás de toda esa extracción matemática todavía no han podido determinar exactamente qué cosas aprende y qué cosas no. Uno supone que aprende ciertas cosas como las texturas, las formas de los objetos o de las imágenes o de la entrada del audio que esté procesando, pero al llevar esa abstracción matemática cada vez más alto, pues se vuelve un poco más complejo determinar qué realmente es el punto clave de lo que está aprendiendo. Entonces, eso es lo que puede sonar un poco extraño, pero por eso es que digo que no hay que limitarlas tanto en el sentido de que se frene su investigación, sino que el desarrollo vaya enfocado a entender precisamente esos problemas que todavía tienen, esas limitantes, y que se pueda resolver y así empezar a regular su uso y que realmente no sea como una herramienta que tome decisiones, sino que sirva de apoyo. Y eso es lo que hay que orientar a las compañías, no solamente por tener que dejar de hacer procesos porque resulta más costoso tener una persona y hacerlo una máquina, entonces significa que hay que implementar inteligencia artificial para que resuelva todos nuestros problemas y nos ahorre costes. Buenas, mi nombre es Juan Pérez. Me gustaría saber tu opinión con respecto a lo siguiente que voy a decir.
¿Tú qué opinas? ¿La IA hace parte de, por decirlo así, respondiendo a una tendencia de mercado o está siendo creada mayormente para quitar al ser humano de aquellos trabajos que puedan ser incómodos? Por ejemplo, puede ser llamadas de call center, por ejemplo, un cashier, la persona que está en la caja registradora. ¿Tú qué opinas? Realmente el desarrollo de la inteligencia artificial responde básicamente a la curiosidad científica, y eso es lo que ha venido pasando. Últimamente, pues, han habido mucho más desarrollos que también responde a, no todo es altruismo, así que las personas vivimos del dinero y hay que comer y hay que desarrollar cosas que la gente pueda comprar. Así que también hay esas dos pretensiones, pero como toda generación, hay trabajos que hoy en día no se hacen, que antes se hacían, y hay trabajos que hoy en día se hacen, que antes no se hacían. Entonces, eso de que realmente va a quitar puestos de trabajo, realmente eso no va a suceder hoy, ni va a suceder mañana, pero sí va a crear también nuevos puestos. O sea, hay nuevas tecnologías, hay nuevas habilidades que también debemos aprender, y hay cosas que también tenemos que entender que un humano no debería hacer tanto. Hay procesos que no requieren de que un humano esté sentado o pendiente 100% del día. Hay otras cosas que podríamos utilizar más, como nuestra creatividad, que realmente no está todavía impresa en la inteligencia artificial, no hay un raciocinio. Por eso, la parte de automatización de procesos, para mí es muy importante que se desarrolle, pero todavía no, para mí no hay como esa malicia de que hay que eliminar a la gente de su puesto de trabajo. No, 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 hay otras aplicaciones que también se usan y que no significa que las personas la vayan a quitar de su puesto, sino básicamente como una herramienta de apoyo. Y así como hay ciertos trabajos que dejarían de hacerse, hay nuevos que se van creando. Entonces, no veo mayor problema en eso, todavía, hasta que me quede sin trabajo. Él tenía levantada la mano hace rato. Ya la última pregunta y cerramos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, en relación a IA, hay algo que también me causa mucha curiosidad, pero eso va más orientado al sesgo. Pero también una anécdota que tengo, y es sobre, digamos, la paternidad, los bebés, y en qué va en todo esto. Normalmente, cuando los bebés están aprendiendo a hablar o a reconocer a sus padres, ¿cierto? Tengo entendido que primero ellos ven, no ven como que la palabra textual, ¿no? Hijo, papá, ¿no? Ellos ven un eco, se va reduciendo y van identificando el sonido y va haciéndose más claro para ellos, ¿no? Así mismo como el reconocimiento de los padres. Entonces, ¿por qué traigo esto de los bebés y la paternidad? Es porque me da una impresión inicial de que puede que la IA y puede que nosotros como humanos interpretemos las cosas como, por ejemplo, un carro es un carro, porque primero vemos ese recuadro, después pensamos en formas geométricas y después le damos la identidad, ¿cierto? Va por ahí la cosa, sí. Ahora, cuando somos pequeños, pues, en ese momento es cuando gran parte de los sesgos de nuestras vidas que arrancan, ¿no? Porque nos educan de esa forma, a tener sesgos. Me pregunto, aquí ahora en relación a la IA, ¿es posible que ese sesgo se reduzca si balanceáramos, por ejemplo, en un entorno, por ejemplo, de búsqueda del mejor match para un empleado, si diéramos cargas balanceadas en los diferentes parámetros, por ejemplo, personas caucásicas, personas afrodescendientes, árabes, etcétera? ¿Eso causaría un impacto reduciría el sesgo como tal? Sí, estadísticamente, mientras tengamos, por ejemplo, datos más balanceados o muestras balanceadas, eso va a ayudar a que se reduzca el sesgo. ¿Bien? Pero también el sesgo muchas veces también es creado precisamente por el resultado. Puede que tú tengas un dataset balanceado, pero al producir un resultado que es mucho más probable que otro, por lo general, sí, listo, tienes una población normalmente distribuida,
pero si tu resultado es que de esa población normalmente distribuida, siempre igual, escoges o árabes o siempre escoges blancos, la red va a tener esa tendencia. Eso también va a crear un sesgo. Ahora, las redes hoy en día no tienen la capacidad para detectar si están secadas o no. Solamente las pruebas nos dictan si hay un sesgo o no dentro de la red. Pero lastimosamente ellas tampoco tienen el poder de autodeterminarse, así que la inteligencia artificial es un tipo de inteligencia más bien basada en, hoy en día, más a la parte de imitación, más que a la propia parte de crear un pensamiento propio. O sea, no hay tal cosa dentro de ello. Pero sí, dentro del sesgo como tal podríamos eliminarlo, por lo menos poniendo cargas más balanceadas. Y eso realmente no hay una respuesta 100% acertada, pero ahí es donde uno hace la ingeniería de ir eliminando ciertos tipos de características que podrían hacer de que la red se seque, como por ejemplo los nombres, el sexo, orientación sexual, el género, orientación sexual, religión. O sea, hay datos que pueden no tener realmente relevancia a la hora de entrenar una red neuronal, así que eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué datos sí podrían aportarnos información real y que no creen precisamente un sesgo y cuáles datos no tanto e irlos retirando? Gracias.